16, del 1 al 6. Jueces 16, del 1 al 6. Fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y echaron toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche. Y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soret, la cual se llama Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza, y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Seguimos en el versículo 13 hasta 22. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo: si tejieres 7 ovejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca mi cabeza llegó a la baja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre quien le rapó las 7 orejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza. Y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue atado. Estudio sobre este hombre Sansón. No sé si habéis descubierto cuando decía que era un hombre como yo. A ver, me parece que esta mañana sí lo vamos a descubrir. Pero vamos a por partes. Hay 2 relatos que Marisa nos ha leído. Uno en que Sansón estuvo en Gaza y entonces la gente estaba allí, todos los soldados, para cogerle por la mañana. Y Sansón durmió hasta medianoche, entonces se levantó, donde dice el versículo 3. Y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. En los apuntes hablo del milagro de Hebrón y es una razón sencilla. La distancia entre Gaza y Hebrón era unos 70 kilómetros. 70 kilómetros, llevando encima las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo. 70 kilómetros. Ahora, algunos van por la mañana y van andando 5 kilómetros. No lo vi esta mañana, pero me han dicho que sí. Quizás yo fui en otra dirección. Otros van en bicicleta 50 kilómetros al día. Pero aquí él llevó las puertas y anduvo, porque obviamente no tenía otro medio, estuvo andando 70 kilómetros y implicaría por lo menos 2 días.
Esto implicaba que durmieron la noche con las puertas encima. Entonces nos dice que los llevó hasta el monte de Hebrón, digo, 70 kilómetros de distancia. Entonces lo que quisiera resaltar en este momento es que era obvio que era gracias al poder de Dios en su vida para poder hacer eso. Y como he dicho una y otra vez, era un hombre como yo, entonces era aún más evidente que él pudo hacerlo gracias al poder del Señor. Y lo mismo puede ocurrir en nuestras vidas. Lo que es totalmente imposible para una persona normal, el Señor nos puede hacer. No cuestiones de mostrar cosas de fuerza física, pero como el Señor puede ayudar a romper cadenas de esclavitud de cualquier hábito o lo que sea, y el Señor nos puede ayudar, tal como les estaba explicando no sé quién. El orgullo que Abías, el profeta, explicó tantas veces, que el Señor también puede ir rompiendo el orgullo en nuestras vidas. Pero hay un dato adicional, que Hebrón estaba en el territorio del pueblo de Israel. Por lo tanto, para que la gente de Gaza podría recuperar sus puertas, habrán tenido que ir al territorio de Israel. Vamos a decir de otra forma, porque las puertas de una ciudad en aquel entonces implicaban su defensa. Entonces, estas personas, para recuperar su defensa, tenían que ir al pueblo de Israel. Dicho de otra manera, el lugar donde saldría el Salvador. Entonces, diciéndolo en una forma completamente diferente, para recuperar nuestras defensas, tenemos que ir al Salvador. En otras palabras, es solamente allí donde vamos a encontrar protección y ayuda. No nos dice nada de que la gente seguía a Sansón para recuperar sus puertas. No dice nada de eso. Supongo que ellos pensaban de que mejor no mover nada hasta que él decide dejar las puertas. Pues este es un relato, como digo, el milagro de Hebrón. Pero entonces en los apuntes encontramos que habla de la tragedia en casa. Ya Sansón vuelve a enamorarse, esta vez de Dalila, y entonces llega al versículo 19, y entonces ella le despierta otra vez diciendo que Sansón, los filisteos sobre ti, porque ella había cortado el cabello de Sansón. Ahora, dice el versículo 20, y él dijo, Sansón, los filisteos sobre ti, como había hecho 3 veces antes. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Por eso sugería que es una tragedia, en este caso tragedia en su casa, porque la mujer pagana supo que este hombre ya no tenía poder. Pero él, digamos, el representante de Dios, todavía no se había dado cuenta. Dicho de otra manera, esta mujer pagana no supo que el cristiano no tenía poder en su vida. Pero el cristiano no se había dado cuenta. Vale, estoy poniendo con palabras, digamos, del Nuevo Testamento, pero puede ocurrir así que personas que no conocen al Señor se dan cuenta de que no hay poder en tu vida espiritual. Y seas representante de Dios como fue Sansón, o si es cuestión de ser maestro de escuela dominical, diácono, anciano, o que sea. Otros pueden darse cuenta que no hay poder, la religión, en nuestra vida.
nosotros todavía no nos hemos dado cuenta. La única solución es volver al Señor en arrepentimiento y pedir perdón. Entonces digo, la tragedia en casa, que quizás a veces ocurre que personas en nuestra casa pueden darse cuenta de que no hay poder, que nos hemos alejado del Señor. Entonces faltamos este poder para vivir como Dios manda. Tercer punto en los apuntes, la esperanza de la segunda oportunidad. Digo eso porque eran bárbaros, ¿no? Los filisteos le echaban mano, le sacaron los ojos, le llevaron a casa y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. A veces en los dibujos de escuela dominical se ve a Sansón, otro con grandes músculos, moviendo un molino tremendamente grande, pero no era eso. La palabra molino allí era aquel pequeñito que utilizaban las mujeres. Entonces era un insulto tremendo que estaban dando a Sansón, a Israel y al Dios de Israel, de que allí estaba Sansón en la cárcel haciendo trabajo de mujer. Pero notamos la esperanza de la segunda oportunidad, porque dice el versículo 22, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Comenzó a crecer. Veremos de que su poder no estaba en el cabello. Veremos esto en un momento. Pero notamos que había una segunda oportunidad. Su cabello empezó a crecer de nuevo. ¿En qué momento de la vida de Sansón ocurre todo eso? Podemos mirar el último versículo del capítulo anterior, versículo 20, en el capítulo 15. Dice, después de lo que estuvimos considerando ayer, y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Nos da a entender de que había lo que hemos estado leyendo en el capítulo 14 y 15 ocurrió al principio de su vida, y entonces durante 20 años las cosas iban bien. Pero entonces al llegar al capítulo 16 ya vuelve a caer. Y no ocurre eso en nuestras vidas también, que después de unas experiencias quizás Sansón se acercó al Señor porque dice los juicios que con gran sed clamó al Señor. Quizás después de la experiencia de encontrar agua donde antes no había, y entonces después de esta experiencia como el Señor intervino y le ayudó, de que entonces él se acercó al Señor. Y durante 20 años las cosas iban bien, pero entonces ahora al final de su vida las cosas van mal otra vez. Pero, como digo, la esperanza de una segunda oportunidad. ¿Qué ocurre? Ya pasa tiempo haciendo el trabajo de mujer en la cárcel. Su pelo empieza a crecer. Pero entonces, versículo 28 y 29. Entonces, Sansón clamó al Señor y dijo, Señor, acuérdate ahora de mí y fortaléceme de nuevo, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos de mis los ojos. Y también en el siglo XXIX, donde él clamó al Señor. ¿Qué es lo que ocurre? Al final de su vida, vuelve a orar. Durante 20 años, las cosas iban bien. Empezó a caer otra vez. Pero entonces el Señor le da la oportunidad de volver a él y vuelve en oración. Tengo unas preguntas en todo eso. Dalila, ¿quién era? ¿Era filisteo o era judío? A ver, encontramos de que los príncipes de los filisteos le ofrecen una fortuna tremenda
entonces, si era filistea, pagaría tanto dinero. Si era judía, ¿qué implicaría? Y entonces, él que explicaría su secreto a una persona que puede ser su enemigo. Lo que ocurre es que parece que ella era traidora. Entonces, explicó. Ahora, ¿cuál era su pregunta? Ella preguntaba una y otra vez, ¿dónde reside tu fuerza? Es por esta razón que estaba diciendo desde el viernes que era un hombre como yo. Si él tenía grandes músculos, ¿por qué le preguntaba? ¿Y por qué los filisteos tenían tanto interés? ¿Cómo es que tiene tanta fuerza? Ya se puede ver los músculos que tenía. No, era un hombre como yo. Un hombre normal, corriente. No obstante, en distintos momentos, el Señor le ha ayudado. Y esto es lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Siendo una persona normal, nada excepcional, no obstante, acércate al Señor y Él quiere hacer cosas grandes en tu vida. Quizás no para publicar en la vanguardia, pero en tu propio fuero interno sabes que el Señor te está ayudando. Pero termino con una pregunta inquietante. Versículo 15 del capítulo 16. Ya él le había engañado varias veces y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Bien, vamos a tomar simplemente la primera parte de la pregunta. El Señor te podría decir a ti, ¿cómo dices, Señor, yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo? Es una pregunta auténtica. Quizás delante de otros podemos ser muy dedicados al Señor. Vamos a la iglesia, ayudamos en esta cosa, hacemos otra cosa. Pero el Señor podría hacernos la pregunta, ¿cómo dices, Señor, yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo? Oramos.